Namaste, me llamo Arvind. Yo soy un guía y aparte de ser un guía, me gusta mucho viajar a lugares históricos e interesantes. Hoy yo estoy en los templos de Khajuraho, que son famosos en todo el mundo para su arquitectura, belleza y su tatuajes eróticos. Este grupo de templos fue declarado Patrimonio de la Humanidad, como puedes ver aquí, en la década de 1986. En este grupo en total hay 12 templos. 12 templos en el que hay unos hindús y unos templos. Kenista. En el Khajuraho en total hay 25 templos que está dividida en 3 secciones, de sur, de oeste y de este. Ahora yo estoy en grupo de templo oeste, los templos de Khajuraho. Hola a todos, bienvenido en mi canal de YouTube y hoy yo voy a visitar el grupo de templos oeste de Khajuraho. Khajuraho es un pueblo que tiene población de casi 30,000 personas, ubicada en el centro del país, India. Khajuraho tiene su aeropuerto y ferrocarril, entonces no es un problema llegar en este pueblo. También está conectada muy bien con el ferrocarril y autopista. En el templo que se llama Templo de Lakshman, uno de los templos más famosos del grupo de templo de Khajuraho. Este templo fue construido por el Maharaja que se llamaba Lakshman Varman, entonces el templo se llama Templo Lakshman. Este templo es especial porque es templo dedicado por el Vishnu y todo alrededor del templo podemos ver muchos estatuajes de Vishnu y también hay estatuajes eróticos. Detrás de mí pueden ver ustedes estatuajes que llevan joyas, ropas y tiene bolsa de moda. En mi opinión, hoy en día podemos ver este tipo de moda que han llegado de tiempo de Khajuraho. El grupo de templo oeste de Khajuraho tiene 12 templos en el que hay 5 más grandes y más famosos. Vamos a visitar juntos estos 5 templos. Es el primer templo que se llama Templo Lakshman. Este templo está dedicado a Dios Vishnu. Dentro hay un estatuaje de Dios Vishnu en su forma Vaikuntha con los 4 brazos. En las murallas del templo podemos ver figuras eróticas y también figuras que lleva ropa, joya y bolsa de la moda. Este templo fue construido en el siglo X y podemos ver la plataforma del templo es también muy alto. En la plataforma también han hecho muchas figuras de elefante, caballos y gente y parece como una procesión del rey. Ahora con nosotros tenemos un guía que tiene experiencia de muchos años. Él se llama Shyamlal. El guía que tiene experiencia de muchos años, señor Shyamlal. Namaste. Bienvenido por favor a esta ciudad que se llama Khajuraho. Y Khajur significa árbol del palmera y Rahu significa grupo de árboles. Cuando esta ciudad había alrededor con muchos árboles del palmera, entonces las personas se llaman esta ciudad Khajuraho.
Esta ciudad es ciudad muy famosa porque había una capital de dinastía Chandela para hacer ceremonia y este pueblo tenía 85 templos, ahora quedan solo 22 que situado tres grupos, oeste, este, sur, pero es grupo muy importante que llama grupo oeste. Tiene totalmente 12 templos, 5 grandes templos, 2 importantes, uno templo que llama Lakshmana, dedicado para Dios Vishnu, tiene más del 90% parte original, y atrás de este templo, un templo que es dedicado para Dios Shiva, llama Kandarya Mahadeva, que tiene más altura que todo, pero todos los templos tienen casi 1100 años. Y después hay templos de Parvati, Surya, Shiva, y hay un templo que tiene casi 200 años, que tiene 3 cúpulas, que significa 3 arquitecturas de 3 religiones. Hay también un templo que es dedicado para Kavali, que es muy interesante porque es muy difícil encontrar templos de Kavali, y peso de Kavali casi 6 toneladas, y tiene 14 columnas que llevan peso de templo, pero todos los templos de Khajuraho hechos con piedra arenisca, y base de todos los templos tiene piedra granito, que es piedra muy dura. Vamos a entrar al templo de Kavali, que también hecha en el siglo X. Este templo de Kavali tiene 14 columnas y el estructuraje de Kavali monolítico, que también hecha con la arenisca rosa. Una vez el Vishnu tomó encarnación de Kavali para salvar el mundo. Por eso el templo está dedicado a Kavali. Ahora yo estoy en el templo que se llama Templo de Kandarya Mahadev. Es un templo más famoso del grupo de templos de Khajuraho, y Mahadev, la palabra hindi significa el Shiva. Todo el templo dedicado al Shiva, dentro hay un estuaje de Shiva y todo alrededor hay muchos estuajes de Shiva. Aparte de estuaje de Shiva, también hay estuaje de el sexo tántrico. En el siglo X, después de una guerra entre un Maratha hindú y un sultán musulmán. El Maratha hindú, después de vencer la guerra, construyó este templo. Este templo se llama Kandarya Mahadev, que es el templo más grande y más famoso en todos los templos de Khajuraho. Fue construido en el siglo XI por una Maratha de la dinastía Chandela. El templo está dedicado a Shiva. En las murallas del templo, aparte de figuras de Kama Sutra y sexo tántrico, podemos ver figuras de vida cotidiana de aquella época de la India. En las figuras podemos ver elefantes, caballos, bailarinas, cazadores y griegos. Al lado del templo Kandarya Mahadeva hay otro templo que se llama Templo de Jagdambai. Este templo está dedicado a la mujer de Shiva que se llama Parvati. Pero dice que originalmente este templo era el templo de Vishnu, porque en la entrada del templo podemos ver una figura
de Vishnu. La diseña de este templo también es muy conocida con la diseña de templo Chitragupta. Adelante de templo que se llama Templo de Vishwanath. Vishwanath es otro nombre de Shiva. El templo es dedicado a Shiva. Dentro del templo podemos ver un lingam de Shiva de granito negro. El templo es diferente porque el vehículo de Shiva, que es un buey, su templo es adelante del templo de Shiva, no es al lado de él. El templo también tiene 4 cúpulas que representan 4 deseos de humanos. Cercano de cúpula 3 podemos ver un león. El león era emblema de la dinastía Chandela, las Marajas que construyeron los templos de Khajuraho. Este templo se llama Templo de Vishwanath. Fue construido en el siglo XI por un Maharaja Danga, que era Maharaja de la dinastía Chandela. En todos los templos que fue construido por la dinastía Chandela, este templo es mejor preservado. Cuando una persona entra en un templo hindú, primeramente él pasa por un sitio que se llama Mukhmandapa y después él pasa Mandapam y después Mahamandapam. Por fin pasando Antral, él va adelante de Garbhagriha. Garbhagriha es el sitio donde hay el Dios. Este templo es dedicado a Nandi. Nandi es un buey que es un vehículo de Shiva. El templo es construido sobre una plataforma alto y tiene 12 columnas. Este templo es una parte del templo principal Vishwanath. Ahora ya está con la vista de 4 templos grandes de Khajuraho y vamos a ver el último templo grande de Khajuraho que se llama Pratapeswar. Este templo fue construido por un Maharaja Pratap Singh, por eso el templo se llama Pratapeswar. Construido sobre una plataforma alto el siglo XVIII, la diseña del templo es casi moderno de la era medieval, pero hay unos elementos de templos de la era de Chandelas. Dentro del templo
hay un lingam de Shiva. Al lado de los grupos de templos hay un lago de lotus muy bonito de época de las Maratha que muestro a ustedes durante el fin de vídeo. Ahora ya estamos con la vista de templos de parte oeste, que es el grupo de templos más grande y bonito de Khajuraho. Ahora espero que a ustedes haya gustado mi vídeo y ya está con el vídeo. Si has gustado mi vídeo puedes regalarme con un like, y para ver vídeos bonitos, históricos y natural de la India puedes quedar con mi canal y vamos a ver en el siguiente vídeo. Namaste.